Esta presentación está basada en el libro de El proyecto de investigación de Fidias Arias, en el cual nos sugiere un esquema flexible para la presentación de proyectos de investigación, el cual puede ser adaptado según las normas o exigencias de la institución ante la que se presenta el proyecto. De inicio nos sugiere que nuestra portada deberá contener los siguientes datos: el nombre de la institución, la facultad o escuela. En algunas instituciones se exige la colocación del logotipo, el título, el autor, el tutor, lugar y fecha. El título debe ser corto, claro y preciso. Si excede de 2 líneas, se puede recurrir al uso de subtítulos. El índice refleja el contenido del proyecto en una adecuada estructuración del mismo en capítulos y secciones e indica el número correspondiente a las páginas en la que se inician. En la introducción se recomienda contemplar los siguientes aspectos: breve reseña del tema en el que se ubica el problema por investigar, importancia de la temática, su vigencia y actualidad, propósito o finalidad de la investigación, enfoque o postura teórica asumida, conceptualizaciones básicas necesarias para el posterior desarrollo del proyecto, así como una breve descripción de los capítulos que integra el proyecto. Explicando el cuerpo del proyecto, iniciamos con el capítulo 1, el planteamiento del problema. Para plantear el problema se recomienda lo siguiente: describir la realidad del objeto de estudio partiendo de lo general a lo específico, explicar la situación actual, indicar los elementos o situaciones relacionadas con el problema, aportar datos estadísticos y cifras confiables, y que se destaque la relevancia del problema. La formulación del problema o pregunta de investigación es un interrogante sobre un aspecto no conocido de la realidad. En este sentido, se redacta una pregunta clara y precisa que cumpla con las siguientes condiciones. Debe guardar una estrecha correspondencia con el título del proyecto. Evitar adjetivos que impliquen juicios de valor tales como bueno, malo, mejor, peor. La pregunta no debe dar origen a respuestas tales como sí o no. Debe estar delimitada en cuanto a tiempo, espacio y población según sea el caso. Los objetivos de investigación son enunciados que expresan lo que se aspira a saber. Para su formulación, comienzan con un verbo en infinito y luego se indica aquello que se pretende estudiar y conocer. La justificación de la investigación. En esta sección se debe señalar las razones por las cuales se realiza la investigación y sus posibles aportes desde el punto de vista teórico o práctico. Para su redacción, se recomienda incluir los siguientes aspectos: el por qué y para qué se hace la investigación, relevancia científica, social y contemporánea, importancia del estudio y posibles aportes teóricos o prácticos, y probables beneficiarios con los resultados. Por último, en este capítulo están las limitaciones, que son obstáculos que eventualmente pudieran presentarse durante el desarrollo del estudio y que escapan del control del investigador. En el capítulo 2 encontramos el marco teórico o marco referencial. Es el producto de la revisión documental bibliográfica y consiste en una recopilación de ideas, postura de autores, conceptos y definiciones que sirven de base a la investigación por realizar. Dicho marco generalmente se estructura en 3 secciones. La primera, los antecedentes de la investigación, que reflejan los avances y el estado actual del conocimiento en una área determinada y sirven de modelo o ejemplo para futuras investigaciones. Las segundas serían las bases teóricas, que implican un desarrollo amplio de los conceptos y proposiciones que conforman el punto de vista o enfoque adoptado para sustentar o explicar el problema planteado. El tercero sería la definición de términos básicos. Consiste en dar el significado preciso y según el contexto a los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema y los objetivos formulados.
Después continuamos con la hipótesis. Un sistema de hipótesis es el conjunto de suposiciones relacionadas entre sí que son sometidas a pruebas en una investigación. Por último de este capítulo mencionemos las variables. Un sistema de variables es el conjunto de características cambiantes que se relacionan según su dependencia o función en una investigación. Pasamos al capítulo 3, el marco metodológico. La metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los instrumentos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el cómo se realizará el estudio para responder el problema planteado. En el nivel de investigación, en esa sección se indica el tipo de investigación según el nivel o grado de profundidad con el que se realizará el estudio. En este sentido, la investigación podrá ser exploratoria, descriptiva o explicativa. En el diseño de investigación, en este punto se especifica el tipo de investigación según el diseño o estrategia adoptada para responder al problema planteado. Recordemos que según el diseño, la investigación puede ser documental, de campo o experimental. Asimismo, cada tipo se puede realizar a nivel exploratorio, descriptivo o explicativo. En la población y muestra, este término de población se refiere a cualquier conjunto de elementos de los que se quiere conocer o investigar alguna de sus características. La muestra es un subconjunto representativo del universo o la población. Continuamos con las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la información, y los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información. En las técnicas de procesamiento y análisis de datos, aquí en este punto se describen las distintas operaciones a las que serán sometidos los datos que se obtengan: clasificación, registro, tabulación y codificación, si fuera el caso. Continuando con el capítulo 4, en donde abarcaremos los aspectos administrativos, que comprenden un breve capítulo en el cual se expresan los recursos y el tiempo necesario para el desarrollo e ejecución de la investigación. En este se mencionan los recursos humanos, los presupuestos, un cronograma. El cronograma se puede presentar de un diagrama de Gantt. Ya casi terminando esta sugerencia, esta estructura, mencionaremos las referencias, que comprenden una lista de los documentos citados en el texto del proyecto, ordenados alfabéticamente a partir del apellido del autor. Aquí se nos sugiere seguir las normas APA de la edición más reciente. Y para terminar tenemos los anexos. Los anexos constituyen elementos adicionales que se incluyen del cuerpo del trabajo y se agregan al final del mismo. Ser cuestionarios, entrevistas, ilustraciones. En resumen, esto es lo que nos propone Fidias Arias en su libro El proyecto de investigación.